Bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida y la mía. Mi nombre es Mefiboset Herrera y te saludo desde Loma Linda, California. Antes de comenzar, vamos a orar. Santo, santo, santo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado y cuya sangre es la única solución para el pecado de este mundo. Señor, te pedimos que al abrir tu palabra, esto sea un aliciente y una esperanza para nuestras vidas. Bendice a aquellos que nos ven, a aquellos que nos escuchan y más que nada, a aquellos que escuchan tu voz. En tu nombre. Amén. Pablo, muy emocionado, escribe a los hebreos en Hebreos 6, 19 y 20, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Permíteme parafrasear un poquito lo que dice Pablo. Mi corazón está lleno de una esperanza, de la esperanza de Jesús, el sumo sacerdote. Esta esperanza es una ancla para mi alma. Él estaba emocionado. Claro que sí. Imagínate, Pablo naufragó 2 veces. ¿Tú no crees que él estaría familiarizado y podría utilizar la imagen de un ancla como un ejemplo que él mismo quisiera experimentar en su vida? ¡Wow! Yo no sé si tú has estado en el mar en una situación similar, cuando las olas mueven y el control está fuera de control, el bote está fuera de control. Cuando esto sucede, en realidad, solo los elementos naturales pueden mover, no importa qué tan grande sea la embarcación. Sí, Jesús es el ancla, es la esperanza, es el sacerdote, el sumo sacerdote que puede interceder por ti y por mí. Quisiera llevarte a otro texto que también es conocido dentro de los estudiosos de la Biblia, y es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En español, nosotros conocemos el sujeto, verbo y predicado como los contenidos de una oración. El verbo es aquel que da la acción. Es la palabra. La palabra de Dios es un elemento esencial en el uso de un ancla, en la figura de un ancla. Aquel que abre la palabra de Dios, aquel que la escudriña, que abre su corazón a este verbo, a Jesús el Verbo, poco a poco comienza a utilizar el ancla del alma.
Recuerda, ayer hablamos de los 3 usos del ancla, las 3 diferentes posiciones del ancla. ¿Cómo aprender a utilizar el ancla en diferentes situaciones? ¿Cómo saber en qué momento levantar el ancla? ¿En qué momento hundir el ancla? ¿En qué momento dejar el ancla que sea un arrastre? Yo te digo cómo. Y es una de las cosas por hacer es estudiar la palabra. Jesús es el Verbo, la palabra de Dios. Las sagradas escrituras es el Verbo, apuntan a Jesús como el Verbo. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En Hebreos 4 y 5, Pablo también hace alusión al estudio de las Sagradas Escrituras a fin de crear una firme y segura manera de utilizar el ancla. Yo no sé en qué situación estás tú. Yo no sé qué buscas en la vida. Pero hoy permíteme sugerirte que existe un ancla, una esperanza, un Jesús Salvador. Él es el Verbo y nos entrega su palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Abre pues su palabra, pide al Espíritu Santo que te ilumine y te aseguro que encontrarás a Jesús, porque la Sagrada Escritura, según Jesús dijo, es la que da testimonio de Él. En la Sagrada Escritura, en la búsqueda honesta y sincera del Verbo, encontrarás la solución a todos tus problemas. Quizás humanamente diremos, ¿soluciona mis problemas? Así es. Nosotros solo vemos hasta cierto punto y cuando estamos en la embarcación de la vida, de pronto nos mueven y nos azotan las olas de un lado hacia otro y es cuando necesitamos un ancla que nos estabilice. Cuando de pronto necesitamos de alguien que sea un apoyo. Abre la palabra de Dios. Te aseguro que encontrarás palabras, encontrarás aliento, encontrarás a Jesús. Sin lugar a dudas, Pablo, emocionado, contaba de Jesús, porque Jesús, siendo el sumo sacerdote, siendo el Verbo, estando detrás del velo por nosotros, Él es nuestra esperanza. Esa esperanza que es un ancla en nuestra alma. Permíteme, antes de terminar, orar contigo. Santo, santo, santo es el Cordero inmolado, aquel que murió por nosotros y derramó su sangre sin pecado a fin de limpiar todos mis errores. En Él yo confío, en Él yo muevo mi ancla, en Él yo dirijo mi embarcación. Sé pues, Señor Jesús, el ancla de mi vida, el ancla de mi familia, el ancla de mi matrimonio, el ancla de mi iglesia. Gracias, Señor Jesús. Bendíceme en tu nombre. Amén.